Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos una vez más con ustedes trayéndole una nueva entrega de Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña y para mí es un honor, un placer que ustedes me permitan entrar a sus hogares. Hoy tenemos mucho contenido como todos los días y tenemos dos invitados muy especiales que estarán compartiendo con nosotros a lo largo de esta hora de contenido que hemos preparado para todos ustedes. Iniciamos con nuestro primer invitado de hoy, el licenciado Amable Guzmán. Bienvenido, Amable, ¿cómo estás? Bienvenido por primera vez a este programa. Muchísimas gracias, para mí es un honor, licenciada Jacqueline Hidalgo, es un honor poderme conectar con usted y con cada uno de los que le siguen a través de este programa de Televiaducto, Canal 48, y que de seguro va a ser un momento muy especial, sobre todo para mí, que voy a disfrutar junto con usted de todo el público que le sigue y de el contenido de este programa. Así que gracias por la invitación. Así es. Y de entrada, para que no se me vaya a olvidar, te enviaron un saludo. Sí. Cuando hice la promoción del programa, la gente no se hizo esperar y de una vez empezaron a escribir y un amigo muy especial tuyo me dijo, por favor, dámele mis saludos amables en público. Y yo dije, pues eso es una orden. Así que Edward Antonio Paulino te envió un caluroso saludo. Ay, de verdad que sí, o sea, lo de especial lo asumo de verdad. Es verdad, o sea que gracias a él y a ti por ser el heraldo del mensaje. Así es. Sabemos que tú eres un hombre muy querido en esta provincia, así que enhorabuena, para mí realmente es un placer tenerte aquí, ya que eso estaba planificado desde hace mucho tiempo, pero por alguna circunstancia no se había podido dar, pero aquí estamos. Bien, Amable, vamos a hablar hoy de la Peñita. Diriges un grupo de eruditos que han establecido una peñita donde ustedes hablan de diferentes temas de interés social. Así que háblame un poco de la peñita y por supuesto de lo que es la esencia de la peñita. Bueno, la peñita surge, tú sabes que yo soy muy inquieto con el hecho de los elementos culturales, la parte idiosincrática de lo que son los pueblos, porque ningún pueblo es lo que puede ser, si no es por la parte cultural, la parte social. Y entonces yo tenía hacía un tiempo trabajando este tipo de ideas que de hecho la dejaba salir un poco a través de los escritos que hago para algunas revistas o periódicos, la participación nuestra en algunos programas de televisión, pero donde más me alimentaba era o dejaba salir este material era compartiendo con los amigos en distintos tipos de niveles culturales o tertulias. Y de hecho, la Peñita es eso, es un grupo de amigos, es una tertulia que busca simplemente la parte cultural, social e histórica, sobre todo de la provincia de España, pero también se anexan otros pueblos y la República Dominicana. De verdad que encontré un oído muy importante, que fue Nicolás Grullón, hijo, Nicolás Enrique Grullón Ubiña, que cuando le hablé de este propósito, me dijo, pero a mí me gusta también. Y de hecho, ese fue como el nuevo cigoto que permitió ese embarazo. Vamos a decir que uno de los dos, uno fue el espermatozoide y el otro fue el óvulo. Y de ahí se pudo gestar la idea. Entonces, en ese proceso no había nada planificado, no había nada pero sí muchas ideas cruzando entre las pocas neuronas que nos quedan en esta altura de juego, pero sí cruzaban esas ideas y Nicolás fue el oído que me permitió. Cuando lo primero que hicimos fue proponernos algo, que ya yo lo tenía y él lo aceptó, que buscar 4 personas más, cada uno de él 4 y yo 4, para que formáramos el primer grupo de 10 personas.
y así lo hicimos. En esa oportunidad ingresaron con nosotros Misael, entró Benigno Rodríguez, Juan Jorge Bueno y Adrián Guzmán, y por la parte de él entró Alfonso de los Ángeles, Carlos Espinal, entre otros. Y de una vez comenzamos ese mismo día, la primera reunión, porque habíamos ya dicho quién era la persona que iban a iniciar ese grupo. Ese día 20 de febrero del año 2018 se produce la primera reunión y está contemplado que es el día de fundación de la Peñita. Y ese día fue primero para buscarle el nombre, porque no, la idea era genérica, y ese día le buscamos el nombre y comenzamos a desglosar así a grandes rasgos lo que podría ser en un futuro la Peñita. Ese es como el inicio de la Peñita. ¿Cuántos miembros tiene la Peñita al día de hoy? Al día de hoy somos 18. Luego, al año, se aperturó para incluir un grupo más grande, y hasta el día de hoy somos 18 los miembros que estamos en la Peñita. Y hoy día, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a la Peñita? No hay requisito, Jacqueline. No hay un asunto así per se. La Peñita se hace básicamente representando algunos temas. Por ejemplo, una razón de la Peñita es que tenemos reuniones. Las reuniones son cada 15 días. De hecho, todas las que hemos hecho, incluyendo las charlas que se han motivado, han sido vía virtual. Después de la pandemia, este ha sido un asunto que hasta la Peñita también lo ha tenido que asumir. Y la tertulia han sido virtuales. De hecho, y una condición es que las reuniones comienzan a las 8:30 de la noche, cuando no son reuniones abiertas, inclusive cuando son abiertas de círculo cerrado, porque tenemos tres tipos: las reuniones cerradas, que son entre los miembros de la Peñita, cuando a veces tenemos reuniones semiabiertas, que son con un invitado, pero podemos invitar a alguna persona, y otras que son abiertas, que ya se hace en un evento con un guión, con un trabajo hecho, como aquello que hemos hecho, por ejemplo, como el que hicimos al profesor José Luis Florentino en el Teatro Don Bosco, que fue un reconocimiento a él como fundador y a los tres profesores que junto a él fundaron la Escuela Valentín Michel. Entonces ya ese fue abierta totalmente, invitando al público. Y la condición básica de la Peñita es que comienza a una hora cuando son cerradas, a las 8:30 de la noche, y a las 10 de la noche se cierra, no importa el tema que haya. Esto es una forma de no estropear el horario de la gente, porque se hacen cada 15 días y coincide que es martes. Y entonces ya todo el mundo está cansado y cosas, aunque sí se ha dicho que es un concepto de relajamiento, porque se comparte, además de los temas a tratar, el que quiera, pues se consume cualquier bebida que apetezca, desde jugo, lo que sea, en ese tiempo, y a veces se hace un asunto de comida, pero con una condición también: que todo lo que se consuma en ese día, en esa reunión, se hace bajo una fórmula matemática que yo he hecho muy, muy común: base por altura repartido entre todos. Es decir, que nadie va cargado ahí, Jacqueline. Excelente, amable. Y como toda agrupación que se hace con el fin de socializar temas y de plantear temas que son de interés social o de interés común, dentro de esos temas que ustedes plantean, ¿se ha dado en algún momento la circunstancia de que hayan parido algún proyecto que vaya en beneficio de la sociedad mexicana dentro de la Peñita? Sí, entendemos que sí, Jacqueline, porque fíjate,
El tema del evento de reconocimiento al profesor José Luis Florentino Peña y a los 3 profesores que participaron junto con él, el profesor José López, doña Germania y la profesora María Viuda Peña, que ya murió. Eso surgió simplemente como un tema de tertulia en La Peñita, una noche en una reunión cerrada de nosotros. Y tuvo tanta importancia entre los miembros de La Peñita que entonces se habló de un posible reconocimiento. Y eso fue lo que le dio como esa importancia. Pero no se quedó ahí. Los mocanos tenemos que recordar que el profesor José Luis Florentino Peña no había sido reconocido en 50 años por esa gestión de la Escuela Valentín Michel. Y después de eso fue reconocido. Después de eso el ayuntamiento local le puso el nombre del parque del barrio Los Maestros, el nombre del profesor José Luis Florentino Peña. Es decir que quizás ese fue un elemento motivador para las autoridades del momento, gracias a la gestión que hizo como concejal, como regidor, el señor Muñoz, Ramón Muñoz, que fue quien sometió a la sala de regidores ese reconocimiento. Para que conozcamos algo, cuando el barrio Los Maestros es una combinación de los maestros primero que los maestros fue que compramos el terreno, y luego para que se pudiera hacer se hizo una combinación de ceder parte del terreno al Estado Dominicano, en ese momento el doctor Joaquín Balaguer, y que se hiciera los 100 y tantos de apartamentos para los maestros que estaban en el proyecto. Y el profesor José Luis Florentino Peña fue quien inició ese proceso, fue parte del consejo para que se construyera esa parte. Y además, después de entregado la urbanización, él era que mojaba las matas, que hoy, esos árboles grandes que están hoy en el parque, él era que salía a mojarlo toda la tarde. Y eso le mereció el reconocimiento de que el Ayuntamiento Municipal de Moca le reconociera con el nombre y lo distinguiera con el nombre de él al parque. O sea que eso de una u otra manera es una motivación de la propia Peñita. Muy bien. Y tú hablaste de los miembros de La Peñita y tengo entendido que todos los miembros que conforman La Peñita son hombres. ¿Por qué no hay mujeres en La Peñita todavía? Bueno, de momento porque porque alguien tiene que darnos el permiso, y quienes nos dan el permiso para que nos reunamos los martes son las mujeres. Entonces, por eso, si la ponemos la mujer, entonces se va a combinar los permisos. ¿Quién pide el permiso? Entonces, lo que estamos haciendo de momento es preferimos ser sumisos, ser buen esposo, ser buen padre, buena pareja, y le pedimos permiso a ella. Por eso el permiso está dado desde las 8:30 hasta las 10 de la noche. Por eso yo interrumpo a las 10 para que nos sigan dando el permiso para la próxima reunión. Y si yo no tengo a quien pedirle permiso, o si mi pareja me da el permiso y yo quiero ser parte de La Peñita, entonces... Bueno, pero ya... Para La Peñita tiene que ser un alto y gran honor el hecho de que tú pertenezcas a ella. Eso engrandece y pone por alto nuestro equipo y la propia Peñita. O sea que la respuesta que te di es una respuesta muy salomónica, pero en el proceso de apertura luego que se hace, porque se hace cada un tiempo, valoramos eso, no te preocupes, y lo valoramos. ¿Cada qué tiempo se hace apertura para aceptar un nuevo grupo de miembros? No hay nada establecido, Jacqueline. No, recuerda que somos un grupo joven, digo joven en el tiempo, no joven en los miembros. No todos somos jóvenes, aunque sí tenemos muy jóvenes. Pero es un grupo que el 20 de febrero fue que se fundó, del 2018. Pero
pero esto lo hicimos en ese momento. La segunda apertura se da básicamente porque una parte de los miembros originales no pudieron continuar, uno por asunto de viaje y otro por otro asunto X. Entonces quisimos aperturarlo, pero no hay un rigor de estatuto que diga eso ni nada de eso. O sea, en cualquier momento podemos hacer eso y eso nos ayuda a crecer más, y el hecho de que la gente se interese significa que de pertenecer a la Peñita significa que tal vez las neuronas, cuando yo tenía aquella inquietud, las neuronas no estaban chocándose de más, sino que estaban produciendo energía para que le gustara a la gente. De verdad que sí. ¿Cuál es el propósito o los objetivos más bien a largo plazo de la Peñita? Bueno, el objetivo de la Peñita es siempre trabajar lo que es la historia y la cultura. No es más que es eso. Y eso siempre nos está haciendo falta. El alimento cultural, histórico y social siempre hace falta en la vida. El hecho de los principios y valores morales en la vida y el conocimiento, la educación, siempre estarán ahí. O sea que si decimos que hay un X propósito, no. Todo propósito tiene que estar enmarcado en lo educativo, en lo cultural, en lo histórico y en lo social, para que tenga esencia, porque eso es la Peñita. O sea, no es simplemente un grupo de amigos que se ponen a hacer una tertulia con el fin de perder el tiempo. No, nosotros queremos por lo menos que en ese intercambio de palabras nos alimentemos a sí mismos, porque lo que tú puedes saber, quizás yo no lo sé, ¿entiendes? Y esa es la parte importante. Hemos tenido un discurrir en este tiempo interesantísimo. Por ejemplo, en una ocasión, en un principio, comenzamos a establecer la historia comercial de Moca en el aspecto de lo que había en aquel momento. Y ahí tomamos la vida, por ejemplo, de Rafael Pérez. Rafael Pérez fue un comerciante que existió aquí en Moca, que rompió parámetros y además fue un hombre que creó cosas. Yo recuerdo que él tenía una agencia de motores ahí en lo que es hoy en la Asociación Mocana, el nuevo edificio de la Asociación Mocana. Y Rafael Pérez era un tipo muy sagaz, le decían el Gordo Pérez porque tenía sobrepeso. Pero él, en esa época, y te estoy hablando 70 y 80, o 70 y 80, sí, él traía técnicos japoneses de la Yamaha y de la Honda para que le dieran servicio a la gente que le compraba un motor a él. Venían esos técnicos a hacer una revisión de ese motor cada cierto tiempo. Un privilegio. Pero además era muy sagaz él en el negocio. Yo recuerdo que en el año 80 yo le compré un motor y yo lo quería, un Yamaha RC100, y yo lo quería de color rojo, color vino, pero me puso en espera. Y después pasó como 15 días y no llegaba el motor, y él me dijo, pero ven, vamos a hablar una cosa. Mira, hay azules ahí. Tú no lo quieres, pero tú puedes, yo te voy a rebajar 25 pesos para que te quede con él. Tú dirás, pero eso es caballar. Pero el motor costaba 400 pesos, un motor nuevo de caja. ¿Entiendes? O sea que, fíjense cómo él le buscaba salida. Y él le dijo a un amigo mío después, que fue como el que me llevó allá, dice, ese muchacho salió de educación, está comenzando a trabajar ahora y debe tener mucha fiebre de entrenar ese motor. Yo le propuse esto para que él ande en su motor nuevo ya. Fíjate cómo él me buscó una salida. Y nosotros hablamos de la historia de Rafael Pérez. Y luego entró en el mundo de la producción porcina. Pero también hablamos sobre la vida de Manolo Camacho, un comerciante de los años 70, excelente, que creó un vínculo y estrategia comercial interesantísimo aquí en Moca. O en una ocasión llevamos al papá de Nicolás Grullón,
Nicolás Grullón Alba, padre, y ahí habló porque Radio Ideal, cuando vino aquí a Moca, fue él que la trajo. Y ahí se pasaba un grupo de comedia que se llamaban Celedonio. Era un asunto campesino, pero era un toque de queda a esa hora. Es decir, que el historial de la Peñita es bastante amplio en este poco tiempo. Tuvimos a Mariano García hablando sobre las décimas, y yo te confieso que cuando Mariano explicó cómo se hacía una décima, me quedé pasmado porque yo entendía que era más fácil. Yo prefiero mejor comenzar a aprender a hacer poesía y no décimas, porque eso tiene demasiados reglas y demasiadas cosas. Tu experiencia, Peñita, ya para finalizar esta entrevista contigo, porque tenemos otra invitada. ¿Tú entiendes que deberían haber muchos más grupos similares a la Peñita para fomentar, ¿verdad?, lo que es la educación, la historia y la cultura de nuestro pueblo, y así fortalecernos nosotros como ciudadanos, y por supuesto para fortalecer todo lo que es nuestra historia y nuestra cultura? Jacqueline, la historia de la humanidad nunca se ha peleado o nunca se ha cuestionado porque hay muchas escuelas, sino porque faltan escuelas. Y si la Peñita y cualquier grupo puede alimentar el concepto de la educación, recordar la historia reciente de los pueblos para que las nuevas generaciones la conozcan, y la cultura, pues mejor todavía. Fíjate que por más escuelas que se hagan, nunca es suficiente. Por más talleres de cultura que se puedan crear, nunca son suficientes. Entonces, claro que sí, que estoy dispuesto y abierto a que hayan más grupos de este tipo, porque cuando aparecen grupos trabajando por este tipo de elementos de la vida, oye, no hay manera de pensar en otras cosas incorrectas que no convienen al proceso de la vida. La historia lo ha demostrado, y recuerdo que según cuentan, ¿verdad?, nuestros padres y amigos ya que son mayores que nosotros, realmente esto era lo que fortalecía los ideales de la juventud. La juventud en ese entonces no se limitaba solamente a ir a las escuelas, sino que hacían sus peñitas aparte, y eso era lo que fortalecía, y de ahí era donde surgían esas grandes ideas que tenían nuestros jóvenes de aquel entonces, que ya es una cultura que se ha ido perdiendo, y por ende la educación quizás no esté tan fortalecida en ese sentido, porque incluso hasta el amor a la patria se fortalece en ese tipo de agrupaciones. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD, y ya sí con nuestra segunda invitada del día de hoy, la doctora Herlin Martínez Pelegrín, que estará con nosotros, nutrióloga clínica, y estaremos conversando sobre la alimentación adecuada para nuestros niños y adolescentes. Así que bienvenida, Herlin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jacqueline, feliz y agradecida por la invitación y por compartir este espacio contigo y con todos los que están viéndonos y escuchándonos a través de este canal 48. Muchísimas gracias. Vale resaltar también que la doctora Herlin es la coordinadora de la alimentación y nutrición del INAVIE en la región Cibao Norte, pero además de eso, es nuestra vicealcaldesa, señores. Qué honor tenerte con nosotros, Herlin, mujer empoderada tú. Muchísimas gracias, un placer inmenso para mí. Feliz de compartir con ustedes. Muy bien, entonces vamos a hablar de la nutrición adecuada en términos general, ¿verdad? Y ya luego entonces pasaríamos a lo que es la alimentación adecuada para los niños y adolescentes específicamente. Así mismo es. Mira, en estos tiempos de cuarentena, de COVID-19, de pandemia, es muy importante mantener una alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico, que es el sistema que nos va a defender de esas enfermedades o virus que vienen a atacarnos. Entonces, es vital llevar una alimentación que sea completa, que sea íntegra, que sea inocua, una alimentación que contenga todos los macro y los micronutrientes. Entonces, dentro de los macronutrientes,
debemos de mencionar los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas, que son los tres principales alimentos que nosotros consumimos todos los días, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. La vitamina y los minerales son los que se encargan principalmente de fortalecer el sistema inmunológico, y aquí es donde mayormente nosotros tenemos déficit, porque no sabemos identificar cuáles alimentos lo contienen. La mayoría de las veces utilizamos la suplementación, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que nuestra alimentación sea suficiente, sea completa y sea variada, para que todos los días nosotros recibamos las porciones que necesitamos de esos macro y micronutrientes. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite mantener una salud y un peso óptimo, adecuado, y regula también los parámetros bioquímicos como la glicemia, el colesterol, los triglicéridos, entre otros. Y tú sabes que nosotros tenemos que mantenernos vigilantes de estos parámetros, porque son los que nos ayudan a detectar a tiempo una enfermedad crónica no transmisible, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades que están a la luz del día y que casi todas la tenemos detrás de la oreja, porque la mayoría lo heredamos, ya sea de padre, madre o de algún familiar. Entonces, cada vez las cifras de estas enfermedades crónicas no transmisibles son mayores. La tasa va en aumento, y en casi todas las guías de nutrición y de la OMS, a lo que nos llaman los médicos es a la prevención, porque la prevención es mucho más económica que la curación. Por eso es que ahora vamos entonces a pasar a lo que es la alimentación para nuestros niños y adolescentes, porque desde que somos niños es importante que se nos induzca a nosotros a tener o a adaptarnos a una alimentación balanceada, y que se nos enseñe a comer adecuadamente en base a los nutrientes que tiene esa porción de comida que nos dan, y no en base a los sabores tanto, porque todo es una cuestión de costumbre. Así que háblame de cómo debemos iniciar con una alimentación adecuada para los niños. Mira, lo más importante y la primera decisión que una madre debe tomar, una decisión inteligente, es la lactancia materna exclusiva. Nosotros tenemos tasa de lactancia materna muy baja en el país y en Latinoamérica. Y esto quiere decir que cada vez son menos las madres que lactan a sus hijos. Y ahí inicia la alimentación. Realmente inicia desde el embarazo. Una madre que se alimenta bien, que hace actividad física, que tiene conciencia de lo que come, comienza con el pie derecho. Luego viene la lactancia. Un niño que tú lactas hasta mínimo los 6 meses de edad es un niño que va a tener un sistema inmunológico más fuerte, que va a tener menos enfermedades gastrointestinales, que no va a tener intolerancias, que va a tener un sistema gastrointestinal mejor desarrollado, que va a tener menos EDA, que son las enfermedades diarreicas agudas. Entonces ahí inicia todo. Luego, en los primeros pasos del niño, con el traspaso a la alimentación complementaria, que cuando comenzamos a introducir alimentos sólidos, importante que comencemos con un alimento cada semana y preparado de diferentes maneras para que el bebé vaya tolerando, vaya conociendo. Hay que brindarle de todo. Y ahora mismo hay muchísimos métodos que son excelentes para las madres primerizas, y muchos libros, muchas guías de nutrición y alimentación complementaria. Luego, en la edad escolar es sumamente importante que los niños consuman alimentos como vitamina B12, que ayuda muchísimo para la memoria. También nutrimentos como el zinc, el cromo, el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, y todo eso está en las frutas y en los vegetales. Y dependiendo de los colores, nosotros vamos identificando cuáles vitaminas y minerales contienen. Por ejemplo, sabemos por mucho que la naranja contiene mucha vitamina C, y que la vitamina C es vital para que se desarrollen los tejidos, para que cicatricen las heridas, para que el niño pueda crecer sano, fuerte y con un sistema inmunológico óptimo.
Dentro de las recomendaciones que le damos también a los escolares es que deben de consumir 3 comidas fuertes al día: desayuno, almuerzo y cena, y al menos 2 meriendas entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la cena. Entonces serían 5 veces al día, pero en pequeñas porciones o en porciones adecuadas. Un niño tiene un mayor requerimiento dietético diario que un adulto, porque los niños corren, brincan, juegan y ellos queman muchas calorías. Entonces ellos tienen requerimientos mayores. También hay algunos nutrimentos específicos, por ejemplo, como los carbohidratos, que los niños necesitan una mayor cantidad que los adultos. También hay un tema muy importante con la alimentación en los escolares, que es el consumo de carbohidratos. ¿Por qué los niños necesitan más carbohidratos que los adultos? Para que la gente entienda de qué se le está hablando y el por qué. Porque este es el nutrimento más abundante. Y dentro de los carbohidratos están los azúcares. Los azúcares es el combustible principal del cerebro. Si el cerebro se nos queda sin azúcar, nosotros vamos a tener una hipoglicemia y hasta podemos morir. Entonces, en los niños se necesita mucho porque ellos consumen mucha energía y el carbohidrato es el nutrimento que nos confiere energía. ¿Cuáles son los alimentos que se catalogan como carbohidratos? Ahí tenemos el arroz, tenemos la avena, tenemos el trigo, tenemos los rubros, o sea, los víveres, tenemos las galletas, la harina, todos esos son del grupo de los carbohidratos. Los nutrientes de acuerdo a la edad. ¿Cuáles son los nutrientes por rango de edad que deben de suministrársele en mayor cantidad a los niños? Mira, en los niños realmente, como mencioné al principio, debe ser una dieta equilibrada. O sea, en un plato nutricional, vamos a imaginar que tenemos un plato nutricional enfrente. La mitad del plato debe ser vegetales, frutas, ¿verdad? Y en el otro cuarto del plato, entonces deben estar los carbohidratos. En el otro cuarto, entonces dividimos entre las proteínas y lípidos. Entonces, ya mencioné el grupo de los carbohidratos. El grupo de las proteínas está compuesto mayormente por las carnes, ya sería carne roja, de res, de pollo, el pescado y el huevo. El huevo es el alimento que tiene el contenido de proteína de más alto valor biológico, porque es una proteína que se absorbe directamente e inmediatamente y que el organismo aprovecha en su totalidad. Entonces, tanto que nosotros discriminamos a veces los huevos, pero a los niños en el menú escolar, esa es una de las razones principales por las cuales se le da huevo uno o 2 días a la semana, para que ellos tengan ese aporte de proteína que en su etapa de crecimiento y desarrollo es tan importante. Entonces, si mencionamos el grupo de los lípidos, ahí están las grasas. Hay grasas buenas y malas, porque es mejor decirlo así en palabras llanas. Entonces, dentro de las grasas buenas están las grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva, como el aguacate, que ahora mismo estamos en temporada de aguacate y es riquísimo. Están las aceitunas, entre otros. Y las grasas malas, por así decirlo, son esas grasas que se utilizan como el aceite para freír, las bollerías y ese tipo de grasas. Entonces, ahí tenemos ya los 3 grupos principales de alimentos. ¿Hay diferencia para la alimentación de los niños y de los adolescentes? Porque como están en una etapa de evolución, entonces la variación en la alimentación y por supuesto a la hora de absorber esos nutrientes también hay un cambio porque el organismo va cambiando. Entonces, para esa etapa de cambio, ¿cómo entonces a manejar esa situación en lo que tiene que ver con la alimentación? Mira, los adolescentes requieren más nutrientes y requieren más kilocalorías al día, al menos 2.500 kilocalorías al día, dependiendo de la actividad física que ese adolescente realiza. Los adolescentes requieren también un mayor aporte de proteína, porque la proteína es la que lo va a ayudar a ellos a desarrollar masa muscular.
También requieren un mayor aporte de vitaminas y minerales que los ayude a formar más tejidos porque están creciendo rápido. Entonces, los demás nutrientes se pueden mantener igual, pero en el aporte de proteína, en el aporte de carbohidratos y en las kilocalorías totales, el adolescente requiere más que un niño. Porque para la etapa de la adolescencia, por lo general, se comienza a desarrollar la obesidad. ¿Cómo los padres deben manejar esa situación? Porque cuando los niños están entrando en la adolescencia, comen mucho, le da mucha hambre, pero por lo general siempre comen mucha comida chatarra, mucha harina, fritura y ese tipo de cosas lo que consumen. Entonces, ¿cómo deben manejar los padres eso para controlar la ansiedad de los niños en esa transición de niñez a adolescencia y evitar entonces los riesgos de la obesidad? Con educación nutricional. Yo siempre le digo a los padres, oriéntelo. No es lo mismo comer que alimentarse y nutrirse. Son cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros comemos, muchas veces lo hacemos porque tenemos una necesidad básica que debemos cubrir, que es el hambre. Entonces, comemos cualquier cosa, pero cuando nos nutrimos lo hacemos con conciencia. Estamos dándole a nuestro organismo lo que necesita. Enséñele a su niño lo que es un nutriente, enséñele a su niño lo que es carbohidrato, lo que es proteína, lo que es lípido, lo que son las vitaminas y los minerales, para qué sirven, por qué la necesitamos. Entonces, en la educación nutricional, la familia debe integrarse. Papá y mamá deben de predicar con el ejemplo, porque si en casa se come pizza, si en casa se rechazan los vegetales, si en casa fulano no come berenjena y por eso no la hacen, entonces estamos aislando y privando al niño de que consuma esos alimentos y lo estamos predisponiendo a que se alimente como me alimento yo. Entonces luego cuando tengo un niño con un problema nutricional, no puedo reclamarle nada porque yo no lo apoyé, yo no lo acompañé y yo no le di el ejemplo como madre. Entonces hay que iniciar por eso desde las primeras etapas del niño con la educación alimentaria y nutricional, crear conciencia y enseñarlo a nutrirse, a consumir los alimentos. Un día a la semana se le puede ofrecer dulces, una pizza, una comida, ¿verdad?, diferente. Y podemos también en casa aprender a preparar esas comidas que a los adolescentes, a los pequeñines les gustan más, pero adecuarla para que sean, vamos a decir, más saludables. Para las meriendas, porque el tema de las meriendas y los niños, eso es generalmente cuando llega la hora de la merienda, se entiende que es que hay que darle el dulce o la harina y esas cosas que son muy ricas para el paladar, pero que envenenan, ¿verdad?, el cuerpo. Entonces, para la merienda, ¿cuáles son las recomendaciones? Una merienda sana, porque hablamos de comida sana, pero vamos a hablar entonces de las meriendas sanas, que son esas comidas intermedias entre las comidas principales. Claro que sí, una merienda perfecta para por la mañana podría ser una fruta, podría ser un vaso de yogur, un vaso de leche, podría ser una galleta nutritiva de avena o de cualquier otro alimento que nosotros podamos preparar en la casa. También están las frutas secas, las semillas como almendras, semillas de cajuil, entre otras. También está el cereal, la avena. Con todo eso nosotros podemos hacer una merienda que sea saludable y que sea divertida para nuestros pequeñines. Quiero enviarle un saludo a Oscar Gómez de Nicaragua, que está conectado con nosotros ahí mirando el programa. Así que un saludo y un abrazo fuerte desde República Dominicana para ti, Oscar. También quiero saludar a la Asociación de Dominicanos en Montreal, que siempre le dan seguimiento al programa, a guanabanaeros.com, y por supuesto a toda la gente que nos está mirando, un abrazo y un saludo muy cariñoso de parte de la doctora Herlin y mía, por supuesto. Así que continuamos, Herlin. Hablábamos de que tú nos vas a estar explicando sobre lo que ha sido el programa de alimentación escolar del año pasado, por supuesto. Sí, mira, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE es una institución descentralizada del Ministerio de Educación, el cual se encarga de darle apoyo, seguimiento. Es un programa social para los estudiantes,
para todos los estudiantes que pertenecen al sistema educativo de nuestro país. Entonces, aquí tenemos la Regional Cibao Norte, está ubicada las oficinas en Santiago, y desde allí nosotros desempeñamos nuestra labor como nutrióloga clínica. El año pasado comenzó muy bien. Como sabemos, el primer semestre todo transcurrió normal, y nosotros tenemos el programa de alimentación escolar, a través del cual se lleva un desayuno, una merienda y un almuerzo a los estudiantes que pertenecen a jornada escolar extendida. Y tenemos para eso proveedores, que son las personas que preparan estos alimentos y los llevan a los centros educativos. Sin embargo, en el segundo semestre, como sabemos, a partir de marzo tuvimos que cambiar de modalidad y armar unos kits de alimentos crudos. Entonces estuvimos trabajando todo este tiempo de cuarentena con esa entrega de esos kits de alimentos crudos. Fue todo un reto porque tuvimos que cambiar una modalidad sin previo aviso, sin previo establecimiento de protocolos, sino que fue improvisado. Gracias a Dios pudimos beneficiar a todos los estudiantes que están en el sistema educativo en jornada escolar extendida con sus kits. Los kits se entregaban semanalmente por estudiante, y los kits contenían 7 productos principales, que eran los productos básicos, ¿verdad?, de consumo en un hogar, destinados para un estudiante. Si un padre tenía 2 o 3 estudiantes, entonces tocaba 2 o 3 kits. Nosotros tuvimos que explicar mucho esa situación porque la gente lo confundía con el plan social de alimentos, y no es lo mismo. Aquí nosotros tuvimos que acomodarlo a un plato de comida diaria que se le entregaba a un estudiante y multiplicarlo por una semana. Entonces esas raciones, ahí hubo una discrepancia, y por eso fue un poquito más difícil. Pero el reto lo cumplimos, se pudieron entregar los kits, se pudieron beneficiar 2 millones de estudiantes, y esto, mira, fue excelente. Muy buen trabajo de parte de la institución. Los controles alimentarios tomados en cuenta en la elaboración del protocolo de alimentación, ¿cuáles fueron esos controles que se tomaron en cuenta? Mira, siempre nos guiamos de la OMS, y lo primero es mantener el distanciamiento físico, mantener las medidas de bioseguridad. Utilizamos alimentos enlatados, no perecederos. Esas fueron una de las principales características de este kit. Alimentos también de todos los grupos de macro y micronutrientes, o sea, del carbohidrato, de la proteína y del lípido. De cada grupo de alimentos había que incluir uno. También nosotros utilizamos embolsar, empacar perfectamente para que se entregara el día estipulado, en coordinación con el ministerio, con el distrito y con los directores y docentes del centro educativo y los padres. En el centro educativo ya se establecían otros protocolos, como por ejemplo hacer una fila con 2 metros de distanciamiento, un padre entre otro, y también entre la persona que iba a entregar el kit, que ya estaba previamente empacado para entregar a cada padre. También allí utilizábamos las medidas de higiene, como lavado de manos, uso de mascarilla, de gorros, protectores, entre otras medidas. También establecíamos horarios diferentes para no conglomerar personas, y también se distribuían en diferentes aulas y lugares específicos del centro educativo, cosa de que no se conglomeraran los padres en un solo lugar. La agenda de la semana para la alimentación, cuando todavía se estaba implementando, ya se estaba distribuyendo la comida ya preparada antes de la pandemia. Ustedes tenían una agenda semanal, un calendario para la comida, donde establecían cuál era la comida que cada día le correspondía, y lo distribuían de acuerdo a los diferentes nutrientes que deberían consumir los estudiantes. Así es, mira, nosotros preparamos un menú cíclico de 4 a 5 semanas. Entonces, ese menú cada día tiene
una comida diferente, un almuerzo diferente. En ese almuerzo se tomaron en cuenta todos los temas que mencionamos anteriormente, todos los parámetros, que la alimentación sea completa, que sea balanceada, que sea equilibrada y que sea inocua. Se tomaron en cuenta también que en cada menú abarcara por lo menos el 70% de los requerimientos dietéticos diarios del escolar, entre el desayuno, el almuerzo y la merienda. Cosa de que en la casa el niño solamente le faltaba cubrir un 30% de sus requerimientos dietéticos diarios. También tomamos en cuenta para la elaboración de ese menú utilizar productos locales para dinamizar la economía. También tomábamos en cuenta para la elaboración del menú que tuviera todo tipo de alimentos y que fuera preparado con todos los estándares de calidad y de seguridad. Se hace una capacitación para esos proveedores y algo sumamente importante, que ese menú es preparado sin ningún preservante, sin ningún condimento artificial, totalmente natural. Por eso es que a veces los niños dicen que no les sabe igual que en la casa, pero es que tú sabes que en República Dominicana tenemos una cultura de agregarle muchos condimentos artificiales a los alimentos y eso le cambia el sabor. Pero nosotros persiguiendo que sea lo más saludable posible, dentro de los lineamientos nutricionales está que ese menú que se lleva a las escuelas sea preparado con condimentos naturales, sin ningún tipo de grasa. Se nos agotó el tiempo. Bueno, se nos agotó el tiempo, no hay tiempo para mí, así que para más. Así que muchísimas gracias. Tengo que despedirte y despedirme de los amigos televidentes y será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y otro día seguimos compartiendo. La invitación está abierta porque no hemos terminado.